Buenos días, profesora y profesor tutor. Mi nombre es Diana Nadal y el día de hoy presentaré mi trabajo de grado titulado Características psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo en jugadoras de voleibol de la Academia Star Volley Barquisimeto, Estado Lara, desarrollado bajo la tutoría del profesor Abraham Colina para optar al título de licenciada en Psicología de la Universidad Yacambú. El planteamiento del problema se divide en 4 ejes. Primero, en la iniciación deportiva es vital un abordaje integral que no descuide los aspectos emocionales. Segundo, la personalidad y el entorno definen la identidad del atleta, entendiendo que el comportamiento es moldeado por las vivencias a temprana edad y el contexto social. Tercero, el voleibol implica una alta exigencia técnica y presión temporal, obligando a tomar decisiones rápidas bajo estrés. Al confluir estos elementos en el caso Star Volley en Barquisimeto, observamos empíricamente que algunos entrenadores aplican métodos punitivos y tratos hostiles. Esta metodología de formación genera un impacto negativo en la autoestima de las atletas, manifestándose en conductas de desmotivación, fallas en la cohesión, nerviosismo, irritación y crisis de ansiedad aguda con llanto incontrolable en pleno desarrollo de los juegos, lo que evidencia su clara dificultad para gestionar la presión. A raíz de esta problemática formulamos 3 interrogantes orientadas a conocer cuáles son las características psicológicas de estas atletas, cuáles resaltan con mayor frecuencia y cómo se relacionan con su rendimiento. Para darles respuesta, definimos como objetivo general analizar las características psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo en jugadoras de voleibol de la Academia Star Volley Estado Lara. Este se alcanzará mediante 3 objetivos específicos: diagnosticar dichas características, determinar cuáles se presentan con mayor frecuencia y describir su relación con el desempeño general dentro de la disciplina. La importancia de este estudio se fundamenta en 4 ámbitos. En lo metodológico aporta bases empíricas y la validación de un instrumento psicométrico aplicado a atletas venezolanas. En lo académico enriquece el área de la psicología social deportiva y da cumplimiento a los requisitos formales de la Universidad Yacambú. En lo institucional provee datos a la Academia Star Volley para la toma de decisiones, la capacitación técnica de entrenadores y la promoción de la seguridad psicológica. Y en lo social contribuye a crear una cultura de prevención en salud mental infanto-juvenil, alejando a los adolescentes de conductas de riesgo. El alcance de esta investigación se circunscribe de forma estricta a un marco sociodemográfico y temporal bien definido. Desde el punto de vista institucional y espacial del estudio, se enfoca de manera exclusiva en las jugadoras inscritas en la Academia Star Volley, ubicada en la avenida La Ribereña, en Barquisimeto, Estado Lara. Por lo tanto, los resultados y conclusiones derivados de este análisis son aplicables directamente a este contexto particular, aunque la rigurosidad de su diseño metodológico permite que sea perfectamente adaptable y replicable en otras instituciones deportivas con caracteres similares en el país. En la dimensión temporal, el alcance se sitúa en los procesos correspondientes a este periodo del año 2026. Además, es importante destacar que la investigación se delimita a su único grupo etario ya identificado, lo que deja abiertamente de manera formal la posibilidad para que futuros investigadores extiendan el estudio hacia los otros rangos de edad que hacen vida en la academia. Para la construcción del marco teórico compilamos investigaciones previas que guardan una estrecha vinculación conceptual y metodológica con nuestro problema. En primer lugar, a nivel nacional, resaltamos el trabajo de Montilla y Vivas en el 2022, quienes analizaron la intolerancia a la frustración y su relación con las características psicológicas asociadas al rendimiento en jóvenes atletas. Sus hallazgos revelaron una correlación negativa e inversamente proporcional entre la intolerancia a la frustración total, el control de estrés y la habilidad mental, demostrando empíricamente cómo la gestión de las emociones impacta directamente la conducta competitiva. En segundo lugar, y siendo nuestro antecedente de mayor peso, se encuentra el estudio de Batista en el 2023, desarrollado en una escuela de voleibol en el estado portugués. Este antecedente es medular para nosotros, ya que evaluó atletas de la misma disciplina, utilizando el mismo instrumento psicométrico, el CPRD,
en donde Batista concluyó que el control del estrés, la influencia de la evaluación del rendimiento y la habilidad mental se ubicaban en un nivel moderado, mientras que la motivación y la cohesión de equipo puntuaban en un nivel alto, sirviéndonos como base comparativa robusta para el análisis de nuestros datos. El sustento científico que otorga validez y respaldo psicológico a esta investigación es la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura en 1977. Elegimos este enfoque porque supera las visiones reduccionistas, explicando que las dimensiones evaluadas mediante el CPRD no son rasgos innatos ni estáticos, sino respuestas cognitivas y de la autorregulación que los atletas consolidan al interactuar dinámicamente con su entorno social e institucional. Bandura propone el determinismo recíproco, que postula la interacción continua entre los factores cognitivos de la jugadora, sus acciones conductuales y los estímulos del ambiente. Bajo esta perspectiva, cobra vida el aprendizaje vicario o por observación. Las atletas adolescentes, al encontrarse en una etapa evolutiva inherentemente vulnerable y de construcción de identidad, codifican e internalizan los estilos de liderazgo hostiles y los tratos punitivos de sus entrenadores como modelos de conducta. Esto lesiona severamente su autoeficacia percibida, es decir, la seguridad en sus propias capacidades para resolver las demandas del juego. Al erosionarse su seguridad psicológica, se desvían sus recursos atencionales hacia el temor y el error y al juicio externo, explicando científicamente las conductas observadas en la cancha, como bloqueos cognitivos, desmotivación, fallas de cohesión, incluso crisis agudas de ansiedad y llanto incontrolable. Nuestros referentes conceptuales profundizan en la variable del estudio definida con base en de la O 2023 como los atributos, rasgos y procesos cognitivos o emocionales que influyen en la personalidad y guían el comportamiento del ser humano en su entorno. Esta variable se desglosa operativamente en las 5 dimensiones estandarizadas por el marco psicométrico de Gimeno, Buceta y Pérez. Llantada. La motivación explicada por Weinberg y Gould como la dirección e intensidad del esfuerzo hacia un propósito, la habilidad mental que comprende destrezas psicológicas asociadas a la fijación de metas, el ensayo conductual y la autorregulación general, el control del estrés referido a la capacidad y de respuesta y estabilización emocional del deportista y ante las demandas del entrenamiento y la alta competencia. La cohesión de equipo definida conceptualmente por Carron como el grado de integración, cooperación interpersonal y sentido de pertenencia de los jugadores, para así mantenerse unidos en pro de sus metas colectivas. Y finalmente, la evaluación del rendimiento vinculada a cómo procesa y asimila el atleta el impacto de los juicios personales del cuerpo técnico y de su entorno social respecto a su ejecución en la cancha. En el sistema de las variables visualizamos la transición metodológica de los conceptos abstractos a términos que pueden ser directamente observados y medidos mediante la matriz de operacionalización. Aquí se demuestra cómo cada una de las 5 dimensiones de nuestra variable se vincula de forma precisa con sus indicadores prácticos y sus respectivos reactivos en el instrumento. Por ejemplo, la dimensión motivación se evalúa a través de indicadores como la importancia asignada al deporte, el logro deportivo y las recompensas materiales o económicas, abarcando ítems como el 1, el 4, el 11 y el 54. Por su parte, la dimensión control de estrés se operacionaliza mediante los indicadores de concentración, confianza, atención y control de ansiedad, indexados como reactivos en el 13, 22 y 50. Esta estructura indica que cada teoría cuente con un reflejo cuantitativo exacto durante la recolección de los datos empíricos. Al adentrarnos en el capítulo 3, el diseño metodológico se erige sobre el paradigma positivista, con un enfoque cuantitativo. Asumimos esta postura ya que buscamos la medición objetiva y empírica de la realidad, utilizando la recolección de datos y los modelos matemáticos para analizar las causas del fenómeno y trazar alternativas de solución sin que la postura de la investigadora interfiera en los hechos. Por su nivel de profundidad, la investigación es de tipo descriptiva, puesto que se orienta a caracterizar y registrar las propiedades comunes y esenciales de la variable en la población de estudio. Respecto al diseño de la investigación, este es no experimental, ya que realizaremos una búsqueda empírica donde no existe manipulación deliberada ni control de las variables individuales, observando los hechos tal y como suceden en su ambiente natural.
Posee un diseño de campo, dado que la recopilación de los datos basados en los indicadores ocurre de forma directa en el espacio real de entrenamiento de la Academia Star Volley. Y es de corte transversal porque la recolección se ejecuta en un periodo de tiempo único previamente establecido en este año 2026. En cuanto a los sujetos de estudio, la población es finita y está integrada por el universo de 40 jugadores de voleibol de la academia con edades entre 8 y 15 años. De este registro se selecciona una muestra no probabilística de tipo intencional u opinativa conformada por 20 jugadores adolescentes en edades comprendidas entre los 13 y los 15 años. La exclusión de las categorías infantiles tempranas responde a criterios técnicos de inclusión por madurez evolutiva y adecuación psicométrica, garantizando que las unidades de estudio tengan la capacidad cognitiva necesaria para comprender a cabalidad los ítems del instrumento y reflejen de forma fidedigna el impacto de las dinámicas de alta competencia. La técnica seleccionada para la recaudación de los datos es la encuesta escrita y el instrumento en donde el cuestionario es el de características psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo, el CPRD, un modelo que está estandarizado y validado originalmente por Jimeno, Buceta y Pérez en el año 2001. Este instrumento consta de un listado de 55 ítems esenciales formulados en una escala de tipo Likert con 5 alternativas de respuesta que van desde completamente en desacuerdo hasta completamente de acuerdo, los cuales reciben una valoración cuantitativa de 0 a 4 puntos. Un detalle de altísima relevancia metodológica es que el cuestionario cuenta con 29 ítems que se puntúan a la inversa, específicamente reactivos como el 1, el 2, el 4, el 9, el 20 y el 53. Este con el medio de neutralizar el sesgo de adquisicencia y de respuestas automatizadas. Este diseño asegura que tenga un mayor puntaje acumulado, en donde una de las características es la capacidad para el afrontamiento del atleta. En cuanto a sus propiedades psicométricas, la validez de construcción viene respaldada por el análisis factorial de componentes principales de sus autores originales, el cual demostró una estructura interna sólida que explica el 63% de la varianza total acumulada. Por otra parte, la confiabilidad fue determinada tomando como referencia los datos de consistencia interna obtenidos e investigados como antecedentes en poblaciones de voleibol similares, específicamente al estudio Batista en el 2023. Al explicar el coeficiente alto de Cambridge por dimensiones, se registraron valores de 0.67 para motivación, 0.74 para habilidad mental, 0.72 para influencia de evaluación y 0.78 cohesión de equipo, arrojando una alta de Cambridge en un global de 0.85. Esto nos demuestra lo óptimo que es nuestra muestra. Para finalizar con la metodología, el procedimiento y análisis de los resultados se ejecutará de forma rigurosa mediante la aplicación de la estadística descriptiva, la cual formula las recomendaciones técnicas indispensables para procesar, resumir y presentar la información empírica de manera objetiva. Una vez completada la recolección de los cuestionarios en las sesiones de entrenamiento, las respuestas de las 20 jugadoras serán sometidas a operaciones de clasificación, registro y codificación automatizada. Para este procedimiento cuantitativo nos apoyaremos en el uso computacional del programa Microsoft Office Excel y el paquete estadístico aplicable a las ciencias sociales SPSS. Esta herramienta nos facilitará la organización de los datos crudos en cuadros de distribución y frecuencia, en donde los gráficos de los porcentajes darán los ítems y la dimensión de la variable. Esta síntesis matemática de los valores nos proporcionará la evidencia empírica necesaria para llevar a cabo una interpretación teórica profunda, constatando directamente los hallazgos con los postulados de Albert Bandura y los antecedentes descritos, sirviendo como el fundamento científico para estructurar con total validez las conclusiones y recomendaciones de este trabajo de grado. Para finalizar este proyecto de investigación, el cual aspira a consolidar un aporte científico real dentro de la línea de comportamiento humano de nuestra institución, promoviendo espacios deportivos que resguarden la dignidad humana y el sano equilibrio mental de la juventud larense. Agradecida por su valioso tiempo, guía y atención durante este proceso, quedo formalmente a la disposición para escuchar sus correcciones, sugerencias y observaciones. Muchísimas gracias.